Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por venir a esta última mesa de la Semana de Inteligencia Artificial, un viernes, a esta hora, que no son horas muy pedagógicas, pero se agradece el cariño. Bueno, pues a nosotros nos toca, a esta mesa final, pues hacer una reflexión última de lo que ha sido el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y a mí me gustaría recordar cómo Ortega y Gasset, en sus últimas intervenciones en su vida, él apelaba a aquellos primeros filósofos griegos, que eran los presocráticos, que se llamaban a sí mismos los eiei nautai, y eiei nautai, que significa los siempre navegantes. ¿Por qué? Pues porque ellos cogían, se montaban en un barco y desde el barco hacían sus reflexiones tomando distancia de la realidad en la que vivían, ¿no? Hacían sus debates socráticos en un barco, ¿no? Para mí la universidad es ese barco fuera del mundo de la política, el mundo de la empresa. Tenemos como una especie de patente para poder criticar libremente y no es casual que aquí seamos concitados pues todos los pilares de la inteligencia artificial, ¿no? Me acompañan dos grandes ponentes, son, podríamos decir, popes de la inteligencia artificial y vamos a empezar por mi derecha, por don Iván García del Blanco. Muchos lo conocéis, estuvo también el año pasado aquí en Sevilla. Él es leonés, además de una comarca muy bonita, al norte de León, creo que de la Ciana, ¿no? Él es licenciado en Derecho en la Universidad de León. Es bonito ver cómo grandes personas no son licenciados en la Complutense o en Barcelona, sino que venimos como outsiders, ¿no? Sin embargo, podemos brillar en cualquier foro, ¿no? Empezó desde abajo, ¿no? Como se debe, como concejal, después creo que fuiste senador también por Castilla y León. Finalmente llegó al Parlamento Europeo, donde ha sido vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y ha participado, pues como decimos nosotros, en las tripas de todo lo que es el paquete digital y de inteligencia artificial europeo, ¿no? Esto no ha caído como un meteorito. El Reglamento Europeo no es algo que haya venido sobrevenidamente, ¿no? Sino que tenemos la Data Act, la Data Governance Act, las leyes de datos, etcétera, que son como presupuestos para que ahora podamos usar debidamente la inteligencia artificial. Bueno, pues Iván aúna a su conocimiento jurista, como jurista, la experiencia vivida y sufrida en el Parlamento Europeo para poder engendrar esta criatura, ¿no? Entonces, nadie mejor que él para contarnos la intrahistoria de los trílogos, cosas que estuvieron a punto de no salir, cosas que se metieron al final, la política, a fin de cuentas, de negociación. Y a mí me gustaría preguntarle a Iván, aparte de lo que él nos quiera contar, visto desde dentro, ¿crees que esta es la mejor ley posible? ¿Hay cosas que tú crees que deberían haber entrado? ¿Cuál es tu sensación personal sobre esta ley, aparte de lo jurídico? Y que nos pudieras comentar también un poco del derecho comparado. Muchas gracias, Iván. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias y gracias también por la invitación. Es verdad que este es mi segundo año, coincidiendo también con la segunda semana de la inteligencia artificial, que se ha constituido además como un referente no solo a escala nacional, sino también europea. Y lo digo con conocimiento porque no en vano he sido invitado y me he movido mucho por todo el continente, también fuera, y también en España hablando de inteligencia artificial. Y desde luego que la salud que tiene el debate sobre el derecho y la inteligencia artificial en Andalucía en general, ¿no? Es prácticamente no emulada en otros lugares de España. Hay un grupo importante que se está moviendo en Asturias, alrededor de Presno Linera, de Roger Campione. Obviamente en Madrid también hay iniciativas, pero diría que fuera de Andalucía y estas otras dos, desde luego no hay esta solidez, ¿no? Este cuerpo que tiene el debate en Andalucía, y solo animo a la Facultad de Sevilla que una vez adquirido el posicionamiento necesario no lo abandone, ¿no? Es decir, sino que sigáis sumando músculo a esta cuestión que
ya no es el futuro como en muchas ocasiones se habrá dicho durante la mañana y durante toda esta semana, sino que es el auténtico presente. En segundo lugar, solo hacer un comentario bastante banal y naif, pero estaba escuchándote el ejemplo de los griegos que navegaban y estaba pensando, tío, estos hombres nunca estaban reflexionando parados, ¿no? Siempre tenían que estar moviéndose, o los peripatéticos o los que iban en el barco, ¿no? Pero no pueden parar. En fin, como decía, estamos aquí un año después y recuerdo que las cosas van tan rápido, en realidad. Recuerdo que cuando vine aquí estábamos en los albores de poder llegar a un acuerdo, pero todavía sin acuerdo, y estuvimos haciendo algo de hipótesis, ¿no? Alrededor de cómo podía terminar la ley, alrededor de las cuestiones que eran más candentes, y empiezo ya a contestar, porque sé que tenemos poco tiempo, a contestar algunas de las preguntas que me has hecho en la introducción. Bien, en la negociación, durante los diálogos tripartitos, se encalló en algunas cuestiones muy esenciales de la norma y por el camino es verdad que nos fuimos dejando cosas que para mí debieran haber estado en la ley también, pero que no fue posible introducir. Cuestiones relacionadas, y yo son las que más echo de menos, en primer lugar con unos principios generales aplicables a toda la inteligencia artificial, que en principio en el primer texto que se aprobó en el Parlamento estaba, cuestiones muy básicas, pero que de alguna manera podían ordenar incluso la interpretación de la propia norma en caso de conflicto y que hoy están en la parte enunciadora, pero que no son vinculantes, o cuestiones que para mí eran especialmente importantes y creo que según van pasando los meses se van tornando más, relacionadas con alfabetización digital, con la extensión de la ilustración digital. Yo propuse que se hiciera obligatoria como mandato a este tipo de actividad para las administraciones públicas. Al final conseguimos que, justificado en una falta de competencia por parte de la Unión en esta materia para obligar a los Estados, pero conseguimos que sí se obligara a las empresas que utilizan inteligencia artificial a hacer una formación suficiente para sus trabajadores, de suerte que puedan también ilustrar, no solo desde el punto de vista comercial, sino también mucho más amplio, a los usuarios o posibles usuarios, todo lo que implican la utilización de la inteligencia artificial en determinados ámbitos. No voy a engañar a nadie, ni voy tampoco a sorprender a nadie diciendo que al final los grandes escollos de la negociación, y de ahí que ese famoso trílogo que duró más de 30 horas estuviera pivotando alrededor de dos asuntos muy esenciales, fueron básicamente los usos prohibidos, es decir, qué era lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer con la inteligencia artificial en Europa, y en segundo lugar el tratamiento de la inteligencia artificial generativa. Con respecto a los usos prohibidos, más concretamente, el debate se situó alrededor de una disposición muy específica, que es la prohibición sobre la vigilancia biométrica en espacios públicos en tiempo real, que el Parlamento planteó como una prohibición universal, sin ningún tipo de matiz, y que finalmente acabó por acordarse alrededor de algunas excepciones, que están bien definidas en la norma, que son numerus clausus, que tienen que, además, realizarse con una autorización judicial previa para su propia utilización, que tiene que hacerse, además, un análisis de impacto de derechos fundamentales, pero en todo caso, en cuestiones realmente de emergencia, en un determinado hipotético caso de una emergencia inminente, podían o pueden hacerse incluso a posteriori. Yo entiendo muy bien, y esto es una de las valoraciones que me gustaría también hacer hoy aquí, entiendo muy bien que en muchas ocasiones el debate público se sustenta alrededor del blanco-negro, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Yo recuerdo que en aquel momento daba la sensación de que frente a un Parlamento al cual pertenecía, muy garantista y protector de los derechos fundamentales, había unos Estados miembros que simplemente querían utilizar la inteligencia artificial para lo que quisieran, ¿no? Pero en este caso lo que realmente existía era una confrontación de derechos fundamentales en juego, ¿no? Como ocurre también en el tráfico jurídico normal en ocasiones, y hay que ponderar cuál de los valores jurídicos es más importante. Y en ese sentido, mi impresión es que el final ha sido bastante equilibrado, porque entiendo que se pueda tener la necesidad de utilizar la inteligencia artificial en determinados casos de emergencia. La ley habla de ataques terroristas inminentes, de un menor perdido, habla de la persecución de algunos delitos especialmente graves que están tasados en la ley.
En fin, queda sujeto también a debate, por supuesto, y a una valoración subjetiva si está bien o está mal. Y con respecto a la inteligencia artificial generativa, que ya conté el año pasado que supuso un terremoto en sí mismo con su surgimiento, con su emergencia, el debate se suscitó alrededor, básicamente, de la necesidad de tener alguna norma especial, algún tipo de control especial, algún tipo de encaje diferente, peculiar para la inteligencia artificial generativa o no. Y esto es curioso porque se produjo la paradoja de que cuando surgió la inteligencia artificial generativa, primero con ChatGPT, recuerdo que en aquel momento el Estado miembro que ostentaba la presidencia de turno de la Unión Europea era Francia, y recuerdo que Francia nos trasladó a través de su representación la necesidad de que cualquier uso de inteligencia artificial generativa fuera considerado de alto riesgo. Cualquiera. Aquí no se distinguía, como hace la ley, entre riesgos sistémicos u otros usos. Y un país como Italia, quiero recordar que incluso prohibió el uso de ChatGPT durante un mes, 2 meses, no recuerdo exactamente cuánto tiempo duró. Bien, estos dos países, junto con Alemania, fueron los que al final estaban defendiendo ningún tipo de control sobre la inteligencia artificial generativa en la última parte de la negociación. Y esto lo subvirtió todo, porque además es imposible que incluso los nacionales, representando al Parlamento, pero los nacionales de estos países se sustraigan al estado de opinión, a la presión que ejerce tanto el sector tecnológico, que era muy grande, como sus propias legaciones o representaciones permanentes. En fin, creo que al final tuvimos un pequeño milagro con la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El primero es que estuviéramos despiertos todavía a esa hora, y el segundo es que fuéramos capaces realmente de acordar la norma alrededor de cuestiones, como digo, que eran muy controversiales o controvertidas. Y en segundo lugar, un pequeño milagro también por la propia complejidad que ha supuesto llegar a esa cuestión, llegar a esa última etapa, ¿no? Al final aquí estamos hablando de un trabajo que comenzó prácticamente en 2019 y que acabó en 2024, porque la publicación ha sido en 2024, y que ha implicado a varios comités del Parlamento con decenas de diputados y diputadas de diferentes adscripciones ideológicas, de diferentes ámbitos culturales, que esto es muy importante, diferentes valores en muchas ocasiones, de qué es importante o qué no. Yo a veces comento que incluso en lo que es la hipotética o no, porque primero tenemos que empezar por la necesidad o no, es decir, tenemos que dirimir si es necesario regular la inteligencia artificial o no en la primera valoración, que en estas cuestiones a veces incluso se complican cuestiones religiosas, ¿no? Es decir, concepciones religiosas alrededor de qué es la vida o qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Es decir, estamos hablando de debates que comienzan muy temprano, ¿no? en el orden procedimental. Pero creo que, por contra, la propia complejidad del sistema de decisión de la Unión Europea ha hecho posible este milagro. Y pongo un ejemplo. Yo tuve la ocasión de estar este mismo año, antes del verano, en Estados Unidos. Me invitó la German Marshall Fund a hacer una gira con legisladores americanos, think tanks, y estuvimos no solo en Washington, sino en Texas, en Austin. Y recuerdo cómo tuvimos una reunión con el ponente de la ley estatal que va a ser de Texas sobre inteligencia artificial, en la que estuvimos discutiendo, pues, explicando básicamente la ley europea, pero discutiendo sobre alguna cuestión muy concreta. Y recuerdo que cuando salimos, me cogió un poco aparte y me dijo, oye, todo esto está muy bien, pero lo que yo quiero que me respondas es ¿cómo aguantasteis la presión de las grandes tecnológicas? Porque es insoportable, me dijo. Y más allí, claro. Y le dije, traté de explicarle, digo, mira, en la propia complejidad del sistema de toma de decisiones europeo está la solución. Es decir, al final, por mucho que tú aprietes y tengas capacidad de presionar, el número de personas que están implicadas en la toma de decisiones es tan grande que es absolutamente inasequible presionarlos a todos a la vez. Lo digo porque, claro, en aquel momento hubo una gran presión, entiendo, sobre todo en aquellos países que estaban desarrollando modelos propios de inteligencia artificial generativa. Y si cualquiera a priori hubiera pensado que una norma de estas características iba a salir aprobada contra el criterio de Francia, Alemania o Italia, pues hubiéramos pensado que estaba loco, ¿no? Pero realmente esto ocurrió, al final ocurrió. Y de alguna manera se avinieron a tener que estar con la mayoría, definitivamente, por
bien mayor o un fin mayor, que era tener realmente norma, que era al final el objetivo perseguido por parte de todo el mundo, ¿no? Al final, ya digo, Parlamento Europeo, varios comités, decenas de diputados, la Comisión Europea, con algunas direcciones generales que tienen visiones completamente diferentes alrededor de algunas cosas, los Estados miembros, los gobiernos de turno que han ido pasando por el medio de todas las negociaciones de diferentes Estados miembros. En fin, se puede uno hacer una idea de lo que es. Ahora, y voy terminando, ahora lo que tenemos es la perspectiva de aplicación de la propia ley, que es, si no tan compleja, incluso más compleja que la propia ley. De esto Moisés seguramente hablará mucho mejor que yo y en más profundidad, pero es verdad que hay algunos ámbitos. Yo soy muy optimista con respecto a, y soy muy positivo con respecto a la norma. Creo que es la mejor norma posible, ya respondiendo también a la otra pregunta, la mejor norma posible en el momento dado y con las condiciones que estaban dadas, pero creo también y soy consciente que hay cosas que se pueden mejorar y cosas que probablemente hayan quedado demasiado a la discrecionalidad del Ejecutivo en su aplicación. Ahora la Oficina Europea de Inteligencia Artificial tiene que dar soluciones prácticas a provisiones que están contenidas en la ley, pero que no dejan de ser declaraciones. Cosas tan básicas como, por ejemplo, cómo se va a cumplir con la norma de transparencia del uso o la ingesta de datos en los motores de inteligencia artificial o para el entrenamiento de los motores de inteligencia artificial generativa. Bueno, esto está bien declararlo, pero es complicado de cumplir. ¿Cómo se va a cumplir con el etiquetado, por ejemplo, de lo que se llaman outputs o productos de la inteligencia artificial generativa? Estos son algunos pequeños ejemplos de cosas que van a ser muy complejas en el futuro. Así que hay que estar muy atentos a la aplicación. Tenemos un plazo general de 2 años. Hay algunos más cortos, como las prohibiciones que son de 6 meses o lo que respecta a la inteligencia generativa, que es de 1 año. Pero tenemos todavía plazos por delante. Se han constituido también grupos de trabajo. Por cierto, antes se han citado a Nuria Oliver. Nuria Oliver es la coordinadora de uno de esos grupos de trabajo, que además es la directora del Centro ELIS en Alicante y efectivamente una gran referencia mundial. Y una última ya cuestión con respecto al tema del derecho comparado. No sé cómo voy de tiempo, seguramente me hayas cedido ya, ¿no? Pues voy muy bien. Entonces, pues me voy a tomar entonces un poco de resuello para contestar una cosa que veo repetidamente. Me parece un lugar común, pero un lugar común, como normalmente son los lugares comunes, absolutamente falso. Que es que Europa se va a transformar en una especie de isla regulatoria en un mundo en el que la tecnología va muy rápido y la investigación va muy rápido sin ninguna cortapisa. Esto es radicalmente falso. Por supuesto, todo tiene matices, pero es radicalmente falso. Y comienzo por decir, la norma europea ya está siendo el modelo para el desarrollo legislativo en otros lugares. Y pongo de ejemplo directamente Brasil. Además, he tenido la ocasión de hablar con legisladores brasileños que están ahora mismo trabajando en el texto. Algunos de los estados de Estados Unidos, ya no me detendré en esta cuestión porque también estamos ante una gran paradoja. Canadá, Australia y algunos otros países que se están planteando entrar. Digo más, algunos que habían anunciado que iban a ser una especie de islas de tortuga, ¿no?, para el pirateo tecnológico, están tomando otro tipo de decisiones ya. Y algunas con respecto a la protección, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Y me remito, por ejemplo, a Hong Kong, que acaba de presentar hace muy poco tiempo su proyecto sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial generativa, a la propia China, por lo menos en el protocolo, luego en la práctica ya veremos cómo lo vemos. Me refiero también a Japón o a Corea del Sur, que en principio se planteaba que iban a ser lugares en los que todo iba a valer. No parece que la evolución vaya en ese sentido. Y me he dejado para último lugar lo más interesante, que es Estados Unidos, porque además esta no era la primera vez que yo iba a Estados Unidos. Tuve la ocasión de ir en representación del Parlamento hace 3 años y recuerdo que nos miraban con perplejidad cada vez que comentábamos que iba a haber una ley que iba a regular la inteligencia artificial, no solo con escepticismo, sino con perplejidad. Bueno, el panorama ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. No solo tenemos una orden ejecutiva por parte del presidente Biden, que regula sobre todo la aplicación de la IA en el Ejecutivo norteamericano, las agencias, con algunos mandatos muy concretos, algunos en propiedad intelectual muy interesantes, por cierto, sino que frente a la falta de movimiento por parte del Congreso americano, algunos estados han comenzado ya a regular. No solo los estados, algunas ciudades están aprobando protocolos en materia sobre todo de protección infantil, porque efectivamente en las democracias la opinión pública se mueve y exige. Y obviamente creo que es más que evidente que la inteligencia artificial tiene grandes posibilidades y promete
algunas consecuciones maravillosas, pero también tiene potencialmente unos riesgos enormes y ya está generándolos, ¿no? Esta última vez que he estado en Estados Unidos, recuerdo que algunas de esas grandes compañías a las que había visto en Bruselas estaban ya en este momento reclamando una solución parecida a la ley europea en Estados Unidos, al menos una sola ley, al menos eso, ¿no? Porque, claro, vamos a ir a márgenes de protección y márgenes de control completamente diferentes dependiendo del estado en el que estemos. Ha empezado Colorado, pero le está siguiendo Tennessee, Texas, California, me parece que hay alguno en el norte, no sé si es Maine, que estaba también regulando, ya digo, con regímenes completamente diferentes, con lo que las empresas y la innovación se puede enfrentar con una especie de pesadilla regulatoria en la que el mercado interior americano está completamente fragmentado frente a una certidumbre jurídica que puede haber en el mercado europeo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucha prudencia con respecto a si esto realmente va a afectar. Quiero decir, nadie lo sabe. Obviamente, al mercado y al capital y a la inversión le gusta estar lo menos regulado posible, pero, ojo, también le gusta tener seguridad jurídica, ¿eh? Quiero decir que las dos cosas son importantes. Y una última cuestión que quería comentar, estos son los peligros de no venir con las cosas apuntadas. Bueno, lo voy a dejar aquí, sobre todo porque luego va a haber ocasión también de poder debatir. Pero bueno, como conclusión, sí que me gustaría comentar que creo que hemos dado un paso en el sentido correcto. Ya sé qué es lo que quería comentar. Voy a terminar con ello. Que hemos dado un paso en el sentido correcto, que nos hemos adelantado a los demás, que realmente la práctica nos está diciendo que el resto del mundo nos está siguiendo y a partir de ahí tendremos que ajustar algunas cosas, obviamente, porque es imposible predecir la velocidad, ni siquiera para ChatGPT es posible, es imposible predecir la velocidad a la que algunos desarrollos tecnológicos que se apuntan algunos de esos desarrollos vamos a tener que enfrentar en el futuro, ¿no? Y cómo se va a encajar dentro de lo que es la aplicación de una norma de estas características. No, quería comentar una cosa porque a veces uno se queda maravillado, ¿no? Hace muy poco tiempo se presentó el informe Draghi, que ha tenido una repercusión inmensa. Y el informe Draghi dice cosas muy interesantes. Entre otras cosas, y yo comparto, dice que Europa necesita tener una estrategia de productividad compartida y necesita movilizar grandes recursos para seguir invirtiendo y seguir tratando de ganar o de reganar camino o todo el camino que hemos ido perdiendo en los últimos 20 años. Pero digo que algunas veces uno se queda maravillado porque veía que en un capítulo muy concreto el informe de Draghi dice que la pérdida de competitividad de la Unión Europea tiene que ver con el exceso de regulación en el ámbito de las tecnologías. Y ponía como ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos y ponía como ejemplo también la Ley de Inteligencia Artificial. Y yo pensaba, hombre, además el informe habla de ello, después de más de 20 años perdiendo paso en productividad frente a China y Estados Unidos, a ver si la culpa va a ser de una norma que se aprobó en 2017 y de otra que no está ni en vigor. En fin, como digo, a veces los lugares en comunes y lo que parecen a veces tautologías no lo son tanto, ¿no? Más bien son grandes falsedades y al final expresión de algunos prejuicios, ¿no? Como digo, yo no sé cómo esto va a afectar en el futuro, creo que nadie lo sabe, pero sí creo que, y ya con esto definitivamente termino, sí creo que si hemos elegido y escogemos vivir en sociedades libres y democráticas, obviamente hay algunos comportamientos que tienen que tener algún compasamiento desde la perspectiva jurídica. Hay algunas normas que tienen que ser obligatorias para todo el mundo. No todo vale. Si no ha valido hasta ahora para nadie, tampoco tiene por qué valer para estos grandes monstruos digitales. Y gracias. Muchísimas gracias, Iván, por esta magnífica ponencia. Los que somos juristas, y aquí estamos tres, llevamos en la masa de la sangre el amor a la regulación. Por lo menos los juristas continentales, porque esta especie de elegía de que hay que soltar el monstruo, desencadenarlo para que acabe comiéndoselo todo, bueno, yo creo que ni desde el punto de vista de la lógica humana tiene sentido, ¿no? El informe Draghi dice cosas muy discutibles también, porque él es un liberal a ultranza y el liberalismo a ultranza acaba devorándose, ¿no? Porque decir que no hay que prohibir las fusiones, que es una de sus normas siempre desde hace años, ¿no?, nos abocaría a que hubiera un gran competidor europeo, otro americano y otro chino, con servidores privados en los que el Estado no puede entrar. Eso que se llama la nube, que ustedes habrán escuchado tantas veces, la nube no es nube. La nube son servidores que están en manos de Amazon, la mayoría, o de Meta. Entonces, bueno, si aspiramos a grandes competidores
que en el fondo lo que hace es repartirse el mercado y quitar soberanía a los Estados, estamos haciendo realmente un daño enorme a la democracia, ¿no? O sea, comparto contigo el enfoque regulatorio y la crítica a Mario Draghi. Bueno, y a mi izquierda tenemos ya al último ponente de la semana. Vas a tener el honor o, bueno, el riesgo, estoy seguro que lo vas a abordar. Tenemos a Moisés Barrio Andrés, como decía, es uno de los popes, uno de los príncipes de la inteligencia artificial en España, actualmente letrado del Consejo de Estado, es profesor de Derecho Digital en la Carlos III, académico, aquí donde lo ven tan joven, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, abogado, consultor. A mí como jurista, pues, realmente me ha influido mucho porque las publicaciones que he hecho siempre, la primera lectura, han sido las de Moisés, ¿no? Actualmente ha publicado una obra magna, me decía 1.200 páginas, yo pensaba que eran 1.100 porque tengo un ladrillo encima de la mesa, de comentario al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Esta es la gran obra que hay que leer, publicada por la ley, y él ha coordinado toda esa inteligencia natural, esa sustancia gris, para intentar desbrozar el reglamento. Bueno, pues yo dejo a Moisés para que hable, le doy también 20 minutos como a Iván, y me gustaría también que pudieras enfocarlo desde el punto de vista de, como dicen los americanos, regulation, ¿no? O sea, los reguladores. A ver qué nos puede decir Moisés, gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por volver a invitarme a esta segunda edición de la semana. Felicitar a Fernando y a todo el equipo por esa magnífica sucesión de tanto contenido tan bueno y que está posicionando a Sevilla como referente en España. Voy a ser más breve porque ya es la hora de comer y lleváis muchísimas horas de vuelo y de muchísimo estudio, pero no por ello quería dejar de hacer unas reflexiones sobre unos puntos positivos y puntos negativos del reglamento que nos van a servir también para abordar la tercera edición. Lo primero que me gustaría insistir, porque el mensaje ha calado, es que es falso de toda falsedad que la regulación mate la innovación. Es falso de toda falsedad. Y es un prejuicio que está muy asentado. De hecho, si hiciéramos una encuesta a la misma mano alzada, probablemente muchos pensarían que la culpa de que no tengamos en Europa un campeón digital es la regulación. Pero usted, profesor, ¿por qué dice eso? Porque usted, claro, se dedica a asesorar en regulación. No, vamos. Hasta el año 2018, que es cuando entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, el derecho digital europeo era un páramo normativo. Teníamos dos normas hasta el año 2018. Teníamos la Directiva de Protección de Datos de 1995, que era una directiva fundamentalmente de cumplimiento formal. Tick in the box y ya está. Solo cuando no se inscribían los ficheros en la autoridad de control, en la Agencia Española de Protección de Datos, o no se informaba claramente, pues había una sanción, pero un cumplimiento muy sencillito. Y después teníamos, y sigue estando en vigor, la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000. ¿Qué hace esta directiva? Pues concede a las plataformas digitales, a los intermediarios de Internet, un régimen de exención de responsabilidad. Si aparece un artículo publicado en El País y en la ABC injuriando, el medio de comunicación tiene una responsabilidad solidaria y está la responsabilidad penal del editor de impresión. Hay una responsabilidad directa de todos ellos y en cascada. Sin embargo, si una red social publica un contenido difamatorio, publica una calumnia, publica una injuria, no tiene ninguna responsabilidad. Y esa regulación europea está basada en la primera regulación que tuvo Internet, que surge en Estados Unidos en el año 96 y se toma en Europa. Por tanto, en 2018 teníamos la misma regulación que en Estados Unidos y no surgió ningún campeón digital. Por tanto, la culpa no fue de la regulación, sino de otras cuestiones, a pesar de lo que diga el informe de Mario Draghi, porque ahí están los datos históricos. Yo, en otra época vital, yo fui emprendedor, fundé una empresa de software, que sigue viva, por cierto, y nosotros, el mercado nuestro de la empresa de software es Latinoamérica, nunca ha sido el mercado europeo, ¿vale? Por tanto, las cuestiones del mercado digital europeo son más complicadas y no son culpa de la regulación. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, a mi juicio, es una regulación equilibrada y proporcional que ya sabemos en esos niveles de riesgo. Pero antes de hablar a luz y alguna sombra del reglamento, me gustaría insistir en que tenemos que regular la inteligencia artificial, porque tiene unas características, la propia tecnología, que generan riesgos y hay que minimizarlos.
¿Cuáles son, a mi juicio, las 4 razones, los 4 motivos fundamentales para regular la inteligencia artificial? Primero, los daños que provocan pueden ser sistémicos. De hecho, hoy la inteligencia artificial la tenemos de serie en cualquier producto. Hoy podemos hablar, como decía McCarthy, uno de los fundadores de la disciplina y el que acuñó el término, de IA silenciosa. ¿Qué quiere decir? Una innovación de inteligencia artificial, cuando sale al mercado, se adopta, pues ya la gente no es consciente de que está ahí. Y todos ustedes les veo con smartphones y pues si quitamos la IA del smartphone, el smartphone no funciona, ¿vale? Por tanto, un riesgo sistémico, como otras industrias. 2. Los daños se producen a gran escala. Pensemos qué ocurriría si el algoritmo de recomendación de contenidos de Netflix o de YouTube Kids es hackeado o funciona mal, y a los niños, en lugar de recomendarles los payasos de la tele, las canciones de Fofito y los equivalentes actuales, les empieza a recomendar películas pornográficas o decapitaciones del ISIS, la que se podía producir a gran escala. 3. Los problemas que tiene la IA de causalidad. Como han visto en sesiones previas, hay un entramado de muchas piezas, muchos componentes, muchos proveedores, y es muy difícil precisar en ese entramado quién tuvo la culpa del fallo. Y por último, los riesgos suelen estar ocultos, suelen aparecer en el futuro. En el proceso de evaluación de la conformidad del sistema de alto riesgo, pues no se detectan, y además el fabricante, si conoce los riesgos, salvo que el fabricante sea un pirata o quiera reducir mucho los costes, si lo sabe de antemano los va a reducir, ¿no? El problema son riesgos futuros. El reglamento, además, tiene una influencia planetaria, más allá que el Reglamento General de Protección de Datos. El ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos exige que el obligado, el responsable o el encargado del tratamiento haga algo dirigido específicamente a la Unión Europea. Pero el RIA, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, no requiere esa precisión. Basta con que el sistema, los resultados de salida se utilicen en la Unión Europea, con independencia del lugar y la voluntad del proveedor, ya el fabricante, el proveedor o el responsable de despliegue que esté en un tercer país, cuando sus resultados de sistema se utilizan en la Unión Europea, va a estar obligado a aplicar el RIA. Por tanto, en virtud del artículo 2.1c, tiene esa eficacia universal y se va a convertir en el estándar global de facto, más allá del RGPD, por esa extensión del ámbito de aplicación. También, cuando hemos examinado el reglamento, nos hemos dado cuenta que es una norma muy complicada, es una norma técnicamente muy compleja y que se parece muy poco al Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque el modelo regulatorio es distinto. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial está basado en el sistema de seguridad de los productos, cómo se regula la seguridad de una lavadora o de un microondas, y esto es muy complejo, mientras que el Reglamento General de Protección de Datos está basado en los derechos y es un enfoque más asequible de entender. Y además, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial tiene 4 rasgos complicados, ¿no? En primer lugar, la indeterminación de muchos de sus contenidos. No es una regulación cerrada, no es una regulación exclusiva de la IA. Por supuesto que a la inteligencia artificial hay que aplicarle protección de datos, ciberseguridad, propiedad intelectual, cuando se trata de licitaciones públicas, la ley de contrato del sector público, etcétera. Pero es que los mandatos del reglamento o bien nos van a definir los estándares que están en elaboración o los tiene que determinar la Comisión Europea. Por tanto, los que quieren tener un código cerrado y absoluto tienen que esperar a que se complete el marco normativo. 2. La norma anuncia anticipadamente la caducidad de muchas de sus previsiones al delegar a la Comisión la competencia para modificar cuestiones tan importantes de su parte articulada o de los anexos. En tercer lugar, el legislador, consciente de esa complejidad, prevé espacios controlados de prueba y planes de pruebas en condiciones reales donde se pueden excepcionar algunas reglas establecidas en el reglamento. Y por último, el reglamento llama a la participación en el proceso regulador de estándares a expertos independientes y a las empresas involucradas en el sector. Por eso el reglamento nos está dando muchísimo trabajo a quienes nos dedicamos al derecho digital. Me van a permitir el momento umbral y, efectivamente, en los comentarios al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial editados por la ley, que participa Fernando, pues hemos intentado dar respuesta a muchos de los interrogantes que nos trae el reglamento. Me voy a referir ahora muy brevemente a algunos. Ya nos ha explicado Iván
ese proceso final de elaboración, un proceso tortuoso, oscuro y que ha tenido algunas salidas de curva. Bueno, pero ahí ha quedado puesta de manifiesto la influencia de algunos lobbies muy poderosos, y eso lo hemos vivido desafortunadamente en la regulación sui generis de la IA generativa, los modelos y sistemas de inteligencia artificial de uso general. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es, en una norma horizontal, introducir piezas de regulación vertical. Entonces tenemos un monstruo en este punto que tiene los inconvenientes del enfoque horizontal y el enfoque vertical. ¿Por qué? Porque la regulación de la inteligencia artificial generativa, de los modelos y sistemas de uso general, se basa en regular determinada tecnología, cuando el reglamento es neutral en ese sentido. Dos, esta particular categoría de riesgo sistémico, con ese umbral de operaciones como cova flotante, que algunos autores cuando estudiaban esto me decían, no entendemos nada, Moisés, no entendemos, es que por más que... Claro, es que esto es fruto de un acuerdo político. Esa categoría no está basada en ningún apoyo técnico, ni en pruebas empíricas, sino en un acuerdo político, con sus luces y sus sombras. Ahora bien, probablemente a mi juicio, la parte más débil del reglamento es la falta de fuertes garantías para los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a presentar una reclamación en el artículo 85 no contiene ninguna obligación correlativa de las autoridades supervisoras de responder en un plazo, pero es que tampoco les obliga a responder. Es verdad que, gracias a las enmiendas del Parlamento, tenemos un derecho a una explicación de las decisiones tomadas de forma automática que mejora el ámbito y el contenido del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos. Pero el artículo 86 solo nos habla de una descripción superficial y luego también permite excepciones y restricciones por parte del derecho de la propia Unión Europea y de los Estados miembros. Por tanto, los ciudadanos solo vamos a poder controlar parcialmente el cumplimiento del reglamento. Y esto contrasta muchísimo con lo que hicimos en su momento en la Carta de los Derechos Digitales de España de 2021, que a la hora de abordar la regulación de la IA veíamos lógico un enfoque basado en el riesgo, pero también un enfoque basado en los derechos. Ahora bien, tenemos un margen de esperanza. ¿Por qué? Porque está pendiente que se complete de tramitación la Directiva de Adaptación de las Normas de Responsabilidad Civil Extracontractual, y aquí puede reforzar la protección de los ciudadanos, pues, no solo con las medidas de inversión de la carga de la prueba, sino bueno, pudiera equilibrar la balanza. O sea, tenemos que ver qué va a pasar. Tenemos que convivir con que la norma es una norma abierta. Y la Comisión va a jugar un papel muy importante precisando muchas cosas. Va a poder modificar el anexo tercero, los casos de uso de sistemas de alto riesgo. También las condiciones de excepción del 6.3 a la autoevaluación de alto riesgo por el proveedor. Y aquí también hay que reconocer la capacidad de flexibilización que tiene la Comisión cuando precise estas cuestiones y tiene la posibilidad de adaptar el reglamento a la evolución del sector y contribuir a buscar un equilibrio entre regulación y desarrollo tecnológico. Por tanto, también hay que ser esperanzadores en ese desarrollo futuro que va a tener. Y luego también los códigos de buenas prácticas que están en proceso de elaboración, bueno, pues tienen que especificar claramente qué riesgos sistémicos evaluar y mitigar, y esto se está haciendo en estrecha colaboración con la industria. En definitiva, el reglamento es una norma muy enrevesada y tiene evidentes problemas de calidad normativa. Y es verdad que una buena parte de las críticas están justificadas. Pero no podemos desconocer los indudables beneficios que tiene para la integración europea. Aquí coincido plenamente con Iván. Es la norma que se podía hacer en ese momento y yo creo que era conveniente tener una regulación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere una regulación federal y entonces ahora mismo hay más de 100 proyectos normativos en tramitación. Imagínense ustedes si aquí cada comunidad autónoma o cada municipio pudiera dictar una regulación, el caos que sería. ¿Ve? Por tanto, el tiempo nos dirá si el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ha logrado anticiparse a los riesgos y nos ha proporcionado mecanismos adecuados para afrontarlos. Yo creo que sí, que es un buen punto de partida y el reglamento permite que la Comisión y las autoridades nacionales de supervisión puedan tener un enfoque equilibrio entre innovación y derechos de los ciudadanos. Y ya como conclusión, me gustaría insistir, y así lo he defendido en muchos trabajos, que soy un firme partidario de la buena regulación. Buena regulación.
Es verdad que no toda regulación es beneficiosa, pero tampoco lo es toda la innovación. Claro, hay muchos tecnooptimistas que anuncian y pregonan la naturaleza revolucionaria de las tecnologías digitales, pero también otros se preguntan si las empresas tecnológicas están produciendo realmente innovaciones que mejoren el bienestar de los ciudadanos, que mejoren el progreso y que contribuyan a un avance significativo de todos en la sociedad. Hay voces que critican los modelos de negocio de empresas tecnológicas basadas en la explotación de los datos de los internautas a modo de ordeño de una vaca. Y algunos cuestionan que ciertas prácticas de la industria haya que ser protegidas. No debe tener límite la IA generativa, entonces, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Por eso, la Unión Europea es consciente del tipo de innovación que persigue. ¿Debemos querer un campeón europeo a base de explotar los datos personales de los ciudadanos y desconocer sus derechos fundamentales? La pregunta que debemos resolver. Concluyo declarando y poniendo en valor cómo el reglamento de IA se va a convertir en el estándar global universal. Estoy profundamente convencido que proteger la privacidad de los ciudadanos, regular el comportamiento anticompetitivo de los gigantes tecnológicos, exigir una mayor responsabilidad de las plataformas sobre los contenidos dañinos que circulan e insistir en un desarrollo ético de la inteligencia artificial no mata la innovación. La buena regulación persigue que las empresas innoven porque tengan seguridad jurídica, como decía Iván, pero también se protejan a los ciudadanos, la sociedad prospere y no sean una mera fuente de datos a esquilmar. Muchísimas gracias. Como ven ustedes, no ha defraudado, al contrario, Moisés ha dado una clase magistral porque se sabe la ley, la tiene en el corazón, no solamente en la cabeza. Porque se sabe de memoria, pero también la conoce y es capaz de criticar las fallas o erosiones que pueda provocar. Yo, como profesor de Derecho Administrativo, también me gustaría hacer alguna pequeñísima reflexión para dar espacio a ustedes. Estaba mirando ahora mismo en el móvil número de usuarios de Facebook, 3.000 millones. Número de usuarios de Instagram, 1.300 millones. Es decir, mucho más que la India o que China o que los grandes países a nivel mundial superpoblados. Es decir, que tenemos continentes digitales de personas que superan con mucho la capacidad normativa de los estados. Esto a un jurista le asusta porque hablamos de que la normativa intenta, como su nombre indica, pues, normar la conducta de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Pero, a mi juicio, esta categoría se escapa por completo del nomos, ¿no?, usando la terminología clásica griega. ¿Por qué? Pues porque son transnacionales, en esencia, a la vez tienen vocación de una ventaja competitiva espúrea. Esto es propio de la competitividad de la inteligencia artificial y lo logran a través de conductas subliminales, aunque estén prohibidas, también de redes neurológicas. En fin, realmente la tecnología es tan grande que los controles clásicos del derecho administrativo no funcionan. Si revivieran Kelsen y Oriu, dirían, ¿dónde está el principio de legalidad? Porque las leyes, decía el presidente de la República Alemana, Bismarck, entonces Prusia, ni las leyes ni las salchichas sabemos cómo se hacen. Pero es que los algoritmos ni siquiera saben las propias empresas cómo se hacen. Está en la mente del ingeniero de turno. Entonces, el principio de legalidad queda explotado por completo. Nadie sabe la ley interna ciega que controla un algoritmo. O si reviviera, por ejemplo, Carl Schmitt, diría, esto es un estado de excepción. Esto es un Ausnahmestat, ¿no? ¿Por qué? Name viene de nomos, es un no derecho. Hay una excepcionalidad inherente que va de suyo a la inteligencia que rechaza refractaria a ser normada, o busca deslocalizarse a sitios donde pueda funcionar sin control. Y habrá seguramente IA piratas, esto ya la distopía de las películas americanas no la han hecho ver, Si lo habéis visto, pues hay gente que usaría la IA pirata sin someterse, sin darse de alta en los registros, sin garantía de conformidad. Es decir, que esto va de suyo en una maquinaria tan
innovadora como es la inteligencia artificial. ¿Qué diría Otto Meyer? Diría, ¿dónde está la responsabilidad del funcionario? Porque si el juez le da un botoncito y le sale la sentencia y por el principio de pereza funcionarial deja de revisarlo, es decir, no hay un control humano para esa sentencia, porque tiene la presión de hacer muchos números, o el que tiene que mirar la posibilidad de dar el tercer grado a un preso se fía del criterio que le da la máquina. Es decir, la responsabilidad, ¿a quién se le imputamos? A Meta, a Zuckerberg, a Elon Musk. El funcionario ha firmado aquello, pero por miedo a apartarse del criterio de la máquina y para que no le imputen a él, siempre va a optar ante esa tentativa por lo que diga el informe de la máquina. Y por último, que diría Gaston Yes, ¿no? El poder público tiene que ser mutable, en esencia, y el algoritmo es ciego, es decir, no contempla circunstancias ni de tiempo, ni de oportunidad, ni de espacio. Va a salir lo mismo, sea una raza, una religión, una persona, un entorno que en otro. Y, bueno, summa lex summa iuria, ¿no?, decimos los juristas. Es decir, que está por repensar el impacto de la inteligencia en las grandes categorías y principios del derecho administrativo. Y esto no es baladí, esto no es una pose de un jurista despechado. Esto es cierto. Y se va a dar en el derecho urbanístico, se va a dar en el derecho sanitario, en el derecho laboral, se va a dar en todas las ramas del derecho. De ahí el acierto, y con esto acabo, de nuestro querido decano Fernando, que ha sido el alma de este proyecto desde el principio, de la primera semana, de la segunda semana, ha sido el alma del máster de inteligencia artificial, que es el primero de España, transversal, y realmente a él le debemos este esfuerzo de la facultad que se está plasmando en asignaturas, en los grados de derecho, dobles grados y un máster pionero en toda España. Así que yo, para acabar, quisiera que le dediquemos un aplauso al decano porque se lo merece. Y ya me callo. Podemos tener 5 minutos de un par de preguntas, 2 o 3 preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Mi compañera Maricruz Arcos. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues muchas gracias y lo primero felicitar, por supuesto, al decano por la organización de la actividad, pero sobre todo a los dos ponentes de la mesa de hoy. Ha sido excepcional. Llevo años siguiendo el tema y escuchando casi todo lo que se hace sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y nunca he escuchado algo tan brillante y tan claro, así que quiero lo primero felicitarlo. Y después, bueno, también decirle al compañero Antonio Alfonso que no se preocupe, el Centro de Transparencia de Algoritmos de la Unión Europea afortunadamente está en Sevilla y está trabajando mucho y muy bien. Esas noticias que de repente nos encontramos. La Unión Europea le pregunta a Temu que de dónde sale, pues también eso es inteligencia, es lo que están haciendo aquí y se está haciendo mucho con mucha discreción y creo que hay que sentirse orgulloso de eso. Y yo, sobre todo, como una apreciación muy breve, yo quería transmitiros mi orgullo una vez más de ser europea después de escuchar esto. Sí, yo creo que es muy importante que tengamos esta regulación. Me da mucho miedo que la concreción de esta norma tan abierta se pueda despistar cuando necesariamente tenemos que hacerla del brazo de la industria y con esa tendencia o ese canto de sirena de vamos hacia la desregulación del sector porque esto es la selva y así vivimos más fácil. Y espero que ahí la Unión Europea siga estando suficientemente vigilante de cuál es nuestro modelo social. La Unión Europea es la sal. Si la sal se vuelve sosa, el mundo nos devora. Entonces, efectivamente, yo creo muchísimo en lo que llamamos el efecto Bruselas, esa aplicación general, como decía Moisés, que va a tener esta norma, pues en muchos sectores lo hemos visto, pero para eso, por favor, instituciones europeas, no dejéis de estar vigilantes. Confío mucho en la Comisión, confío mucho en el Parlamento, pero bottom up, desde abajo, todos tenemos que estar exigiendo a estas instituciones. Solamente era esa apreciación. Muchas gracias y enhorabuena una vez más a todos. ¿Alguna otra pregunta o reflexión? Aquí en la primera fila. Bueno, ante todo, mi enhorabuena por estas dos excelentes ponencias. La verdad es que han sido muy gratificantes para mí porque habéis contribuido a deshacer dos tópicos con los que yo también me he tenido que enfrentar a veces con colegas y lectores, ¿no? Lo de que la regulación acaba con la innovación
y lo que la culpa de que en Europa no haya grandes empresas tecnológicas la tiene el exceso regulativo, ¿no? Yo quería preguntaros dos cosas. Una es abundar un poco en la pregunta anterior sobre el efecto Bruselas. ¿Creéis realmente que el efecto Bruselas es real y que puede tener un efecto, una repercusión positiva en que esta legislación, esta regulación europea marque un estándar que luego se siga en todo el mundo porque las empresas se vean obligadas a seguir y les sale más a cuenta seguir este estándar europeo que obtener varios para todo el mundo? Y la segunda pregunta, me imagino que la más complicada y probablemente la más evasiva, ¿no? Para tener una respuesta clara, ¿qué pasará con China? Bien, muchas gracias por los cumplidos. Casi me da miedo seguir porque hemos ya sacado el sobresaliente y ahora solo podemos estropearlo, ¿no? en adelante. No me resisto a hacer un comentario alrededor de la primera reflexión que comparto plenamente, y es que últimamente estamos viendo síntomas de que los europeos y las europeas parece que estamos un poco acomplejados con lo que somos. Y creo que en muchas ocasiones somos víctimas también de campañas de marketing internacionales, ¿no? Alrededor de qué debe ser Europa, qué es en qué nos tenemos que transformar, cuando realmente nuestro valor añadido es precisamente ese, es decir, el ajuste a unos determinados valores. El proyecto europeo tiene sentido en cuanto a los altos valores que lo informan y que lo impulsaron, y dejará de tenerlo en cuanto se transforme en un mercado despiadado sin reglas. Si es que alguna vez esto ocurre, será una suerte de distopía que espero que no acabe por llegar. Y en ese sentido, sí, yo me siento muy orgulloso. Creo que es para sentirnos orgullosos, porque además ha sido una consecución, como digo, de la democracia europea, con toda la complejidad de la democracia europea, que empieza por unos señores votando en un pueblo de 120 habitantes en la comarca del Bierzo, en León, y termina con las grandes instituciones negociando alrededor de un texto complejísimo que, como decía Moisés, además le tengo que agradecer porque le dije cuando hables de los oscuros, no hables de la parte que yo llevaba, habla de la otra, y se ha sujetado perfectamente a esa cuestión. Digo que hemos terminado con la sujeción a estos valores también tan importantes en una norma que efectivamente, ya engancho con la siguiente pregunta, está informando la acción en otros lugares del mundo. Y como digo, yo ahora voy a hacer como Moisés también, yo ahora soy consultor, digo porque si alguien quiere... Yo he tenido la ocasión de hablar no solo con grandes multinacionales, que lo he hecho además muy recientemente con una muy potente y no europea, y con también algunos legisladores de muchos lugares del mundo. Y puedo dar fe de que al final el gran modelo, como decía Moisés, el gran modelo es el reglamento europeo. Es el primero. Es además el rompehielos, ¿no? El rompehielos que ha acabado por también romper una especie de complejo utópico alrededor de que esto era inaprehensible, de que no se podía regular. Y el resto nos está tomando como modelos. Obviamente habrá matices, habrá algunas diferencias. Pues, por ejemplo, y algunas cuestiones que a veces son difíciles de explicar. Por ejemplo, antes del principio del verano, fue en el propio verano, tuve la ocasión de comparecer ante el Comité de Tecnología del Congreso chileno, que me citó para hablar de su ley, que es una ley mucho más sencilla, más corta que la ley europea, pero que está absolutamente impregnada del mismo sabor, pero con una salvedad muy curiosa alrededor, hablando de la propiedad intelectual, alrededor de una especie de derogación de facto de los derechos de autor y de los derechos de propiedad intelectual para el entrenamiento de las máquinas. Claro, yo también les preguntaba, digo, oiga, ¿ustedes cuántos modelos fundacionales van a desarrollar en Chile? Digo, para estar tan preocupados de que estén bien, ingestados sin tener que pagar. Pero bueno, que yo creo que esto lo están corrigiendo ya. Hablo de los países, pero puedo hablar también de las grandes multinacionales. Y al final, después de mucho discutir, esta multinacional a la que me refiero me acababa por confesar. Bueno, obviamente, ni siquiera nosotros tan grandes tenemos la capacidad de tener una especie de menú de operativas diferentes para todo el mundo, con lo cual acabaremos por adaptarnos al modelo europeo y obviamente donde podamos sacar una ventaja la sacaremos, pero este va a ser el golden standard al final
de cómo vamos a funcionar. Así que sí creo que estamos influyendo. Y un par de referencias para terminar con respecto a eso. Hay dos grandes convenios internacionales, bueno, un convenio internacional muy reciente, que es el del Consejo de Europa. Obviamente es mucho más declarativo, pero toda la música creo que no suena, es decir, que es la misma música que la del Reglamento Europeo. Digo más, incluso la Unión Europea acaba de ratificar, o hace muy poco que ratificó el convenio del Consejo de Europa. Ha habido incluso otros 11 países fuera del Consejo de Europa que han ratificado ya el mismo convenio. Y hace muy poco tiempo, yo creo que fue el mes pasado, las Naciones Unidas lanzaron esta propuesta también de un gran convenio internacional sobre la inteligencia artificial. Han creado además un grupo muy interesante de expertos desde la perspectiva pública y privada que también de alguna manera conjuga los mismos verbos que la norma europea. Así que creo que sí, creo que estamos influyendo para bien en el mundo, alrededor de nuestros propios valores. Y creo que precisamente nos equivocaremos mucho, tenemos que mejorar muchas cosas, obviamente, en materia de productividad. Yo creo que al final el gran nudo gordiano de la Unión Europea es hacer todo conjuntamente, o las cosas más importantes definitivamente conjuntamente. También la estrategia, también la inversión. Esta es la diferencia y este es nuestro problema. Pero si dejamos de ser nosotros mismos, en realidad dejaremos de tener sentido realmente como proyecto colectivo, ¿no? Bueno, yo muy brevemente, porque vamos mal de tiempo y hay que ser respetuoso con el tiempo de los demás. Yo creo que tenemos que ser bastante optimistas. ¿Por qué? Porque las empresas multinacionales de todo el mundo se han adaptado al RGPD y lo han tomado como estándar global, porque no tiene sentido, como decía Iván, tener 4 o 5 sistemas de compliance. Y lo mismo va a pasar con el Reglamento General de Inteligencia Artificial. Por eficiencia en la regulación y las propias multinacionales, todas las empresas, salvo los piratas, cumplen la legislación y además también eso es una defensa para ellos. Les crea seguridad jurídica y afortunadamente pues, la voluntad del sector es cómo cumplir y se están ya preocupando por ello. Hay que ser consciente también en este sentido que los sistemas de alto riesgo, que son los que más regulación tiene el reglamento, el capítulo 3, son solo del 5 al 10% de todos los existentes. O sea, por tanto, no hay que agobiarse y decir, vamos a ver, las empresas tienen aquí una carga de cumplimiento normativo tremendo. Solo las empresas que se dedican a los sistemas que afectan de lleno y que generan riesgos a la salud, a la seguridad, a los derechos fundamentales, pues el de alto riesgo tienen la mayor carga regulatoria. Por tanto, una startup que empiece a utilizar EA, pues probablemente su sistema es de riesgo nulo, de riesgo bajo y no tiene regulación imperativa. Por tanto, en ese sentido hay que insistir en el principio de proporcionalidad que tiene el reglamento. A diferencia de protección de datos, que uno de los errores que tiene el reglamento de la protección de datos es que impone a todos las mismas obligaciones. Un abogado autónomo tiene que cumplir las mismas obligaciones que Google en protección de datos y eso no parece que tenga sentido. Aquí en el RIA eso está resuelto y salvo que una empresa se dedique a un sistema de alto riesgo, que insisto son del 5 al 10% de todos los sistemas de ahí en el mercado, pues el resto de cumplimiento es un cumplimiento muy liviano. Las medidas de transparencia de los deepfakes y los contenidos sintéticos es indicar que se está trabajando con una máquina y etiquetar el contenido. O sea, es muy fácil de cumplir, no hay que volverse locos. Y luego, en cuanto al papel de China, esto nos daría para un seminario, pero lo voy a resolver de forma elegante. O sea, yo conozco a mucha gente que quiere irse a vivir a Estados Unidos, que quiere irse a vivir a España, a Málaga, a Sevilla, en Europa. Yo no conozco a nadie que quiera irse a vivir ni a China ni a Rusia. Y eso es significativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y damos ya paso al señor decano para que clausure debidamente la jornada. Bueno, pues al término de esta semana, yo creo que ha sido un cierre, como no cabía esperar de otro modo, verdaderamente un broche de oro. Después de estas 35 horas y de haber escuchado 60 conferencias, ¿no?, muy variadas, aquí han pasado humanistas, han pasado tecnólogos, han pasado juristas, han pasado empresarios, pues somos conscientes de que la inteligencia artificial necesariamente tiene que pensarse, tiene que repensarse siempre en clave de red, ¿verdad?, transversal.
tomando también el consejo de Moisés y de Iván, igual que el primer día de Concha Barrero, que era una de las moderadoras de mesa, por supuesto el año que viene tenemos intención de ser reincidentes y de volver a una tercera semana de la inteligencia artificial, porque efectivamente, como decía Moisés, hay que ver la cantidad de cosas que pasan en el mundo en un año y mucho más en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para que tampoco quede en un saber socrático, tenemos intención de publicar como actas estas jornadas, pero también de proyectarlas, y yo creo que esto ya como Facultad de Derecho es una obligación moral que tenemos, es también contribuir de alguna manera para la formación de los futuros profesionales, ¿no?, que desarrollan su trabajo en el ámbito de los servicios jurídicos, ¿no?, del mercado de los servicios jurídicos. Y en este sentido, efectivamente, hemos dedicado desde la primera semana de la inteligencia artificial, en la cual participaron Moisés e Iván, para mostrar un proyecto que se desarrolló durante todo este año y ha finalizado ahora, que era el máster en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial. Y ahora tenemos como propósito el que también haya una asignatura en nuestro grado que prepare a los futuros abogados, a los futuros juristas, también el conocimiento ya necesario, porque así nos lo han transmitido a lo largo de estos días muchos de los ponentes, que les preparen para la especialización en inteligencia artificial y derecho. Por tanto, todas las reflexiones que se han hecho desde el punto de vista humanista, hoy hemos tenido a dos excelentes maestros que además para mí ha sido un placer tenerles aquí, después de haberles leído tanto, ¿no?, a don Víctor y a don Antonio, a Víctor Gómez Pin y Antonio catedrático de la Universidad de Málaga. Bueno, pues creo que es un cierre extraordinario para continuar trabajando y para ver si el año que viene, con ese lema al que hacía referencia también la profesora Maricruz Arcos, que creo que sintetiza muy bien lo que ha sido la semana, humanismo tecnológico por un lado y por otro espíritu europeísta, pues sigamos profundizando en esa línea y vernos aquí el año que viene. Básicamente es esto. No querría finalizar porque detrás de este trabajo, que ha sido un trabajo de muchos meses, ha habido personas que han estado muy entregadas, sacando horas, incluso en fines de semana, y me gustaría citarlas expresamente, ¿no? En primer lugar, tanto a Manuel Pérez Sarabia y a Carlos Ibáñez, que han trabajado conmigo mucho en la composición tanto de las mesas como de la logística diaria, a Saad Bentawet, que ha sido secretario un año más y ha sido mi mano derecha para la organización cotidiana de estas jornadas. En el apartado del traslado, de la logística de viajes, no puedo tampoco olvidar a Rafael Jiménez. Han sido más de 60 ponentes y todo ha llegado, digamos, a punto y bien. Y en definitiva también a las personas que han estado en el servicio de atención, a los ponentes, a las personas que se han inscrito, que han estado viniendo estos días y que nos están siguiendo por remoto, pues también muchas gracias por las horas dedicadas. Y en fin, a todos ustedes, a los que nos siguen a través de online y a los que han estado presentes, pues muchas gracias y les emplazo a estar aquí el año que viene.